a cabo su pregrado en la USACH. Además de esto, presenta un magíster en psicología clínica en la Universidad de Chile, además de variados cursos de postítulo en terapia sexual de la misma universidad. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Diego Portales y también es director de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad. Así que, doctora Rivera, sin mucho más preámbulo, el escenario es todo suyo. Bueno, había unos pequeños agüeros en el currículum, pero nada grave. Sí. Sí, oye, no trabajo en la Portales, pero sí lo sé, pero nada terrible, pero arreglado. Sí. Y no puedo compartir pantalla, si me pueden habilitar. Lo arreglamos inmediatamente. Eso, perfecto. Listo. Ahí está. También les quería agradecer la invitación y sobre todo que pongan estos temas que a veces no se suelen poner tanto, el tema de sexualidad. Sería un tema larguísimo, así que les cuento que fui como resumiendo algunas cosas importantes para que vayamos viendo algunas cosas generales y de algunas cosas más específicas también. Primero que nada, quizás considerar el concepto de sexualidad, que es un aspecto fundamental de la condición humana y tiene que ver con el género, las identidades, el sexo, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad, reproducción. O sea, es un tema que va a afectar muchas áreas de la vida y también esto se va a ver también en comportamientos, prácticas, funciones, relaciones, pensamientos, y va a tener influencia de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Entonces, obviamente va a tener un cruce súper importante con la salud mental. Y acá como algunos puntos importantes para iniciar, que tanto los problemas de salud mental como sus tratamientos pueden afectar los aspectos eróticos de la sexualidad. Bueno, si un aspecto erótico nos referimos a como lo que es la fase de la respuesta sexual, deseo, etcétera, toda esa parte. Y los problemas de disfunciones sexuales no tratadas pueden contribuir a generar o agravar algunos problemas de salud mental también. Y algunas disfunciones sexuales pueden tener un origen común con otros problemas de salud mental. Y en la atención a salud mental es fundamental también esto de respetar los derechos sexuales de las personas y incluir esta parte. También, yo sé que después van a tener en este seminario una clase específica del tema, pero si vamos a hablar de sexualidad hay que ponerlo. La discriminación sufrida por quienes no se ajustan a las normatividades, ya sea de sexo, de género, de orientación sexual, prácticas sexuales o modos de vinculación aceptados, va a afectarle la salud mental, pero por la discriminación. No es que eso sean cosas patológicas ni nada, pero hay efectos. Y es súper importante no perpetuar estas discriminaciones cuando atendemos. Y vamos a ver que la mayoría de los textos van a encontrar que las disfunciones sexuales suelen ser tratadas de manera binaria, entre masculina y femenina, pero hay que tener otra mirada, eso hay que irlo actualizando. Yo creo que va a venir un poco tarde con varias cosas, porque ¿dónde clasificaríamos, por ejemplo, una dificultad de una persona no binaria? Así que hay que empezar a darle también esas otras miradas. Y algunos conceptos importantes de considerar para no patologizar la diversidad. Como les digo, lo que es como de orientación sexual y identidad de género lo voy a pasar muy rápido porque sé que hay una clase específica de eso, pero no estaba antes, entonces bueno, tener algunas bases. Este modelo es bien interesante porque nos muestra como toda esta variabilidad. Tenemos acá el sexo asignado al nacimiento, que puede ser femenino, masculino o intersex. Legalmente en Chile solo no podemos poner intersex, pero biológicamente hay personas que nacen intersexuales, o como lo van a encontrar en los libros más médicos, como desórdenes del desarrollo sexual. Después tenemos el sexo anatómico, que puede ser más femenino, más masculino. Si bien las partes, los genitales externos, o están más como hacia clítoris y vulva, o están más hacia pene, en los internos pueden haber variaciones enormes. La expresión de género, que es cómo la persona se viste, se mueve, es la expresión, y la identidad es cómo se siente. Y por otro lado, tenemos la atracción, que es interesante este modelo porque la separa en la romántica y en la sexual, pensando como en la parte más erótica. Porque, por ejemplo, podría ir una persona que se sienta atraída sexualmente por hombres y mujeres, pero románticamente solo por mujeres, o todas esas variaciones posibles, o por ninguno. Entonces ahí vamos a ver que esta manera, más que como tanto de categorías y etiquetas, esta manera de mirarlo, nos muestra una tremenda variabilidad. Y este venía uno más antiguo de los modelos, pero también decirles que esto está en construcción. Va cambiando muy rápido la sociedad en esto, así que es importante mantenerse como actualizados, porque va a ir cambiando. Y
Otro punto importante a considerar es la diversidad de prácticas sexuales. ¿Qué son las prácticas sexuales? Son las cosas concretas que las personas hacen en la actividad sexual. Por ejemplo, una práctica sexual sería besarse o penetración vaginal. Eso es una práctica sexual. Pero también sabemos que hay prácticas sexuales que son no convencionales, y ahí una palabra que se usa es kinky. Por ejemplo, personas que se disfrazan de animales u otro tipo de cosas. Hay cosas también que pueden llamar la atención para personas que no hacen eso. Por ejemplo, hay personas que se excitan y disfrutan inflando, levantando globos, etc. Y ahora con internet es más fácil que armen comunidades. El BDSM, que se refiere a bondage, dominio, sumisión y masoquismo. Bondage son las cosas con cuerda, amaguas con cuerda, dominación, sumisión y masoquismo. Entonces hay más prácticas que quizás las más como clásicas y tradicionales. Y otro punto súper importante cuando hablemos de prácticas sexuales es que la orientación sexual no necesariamente es predictiva de las prácticas sexuales. O sea, que alguien diga soy, no sé, heterosexual, homosexual, bisexual, tiene que ver cómo se identifica, pero además las prácticas sexuales tienen que ver con qué órgano, de otro órgano, de otra persona está teniendo actividad, no con esto de la identificación y el género, como para que sepamos que es más compleja la situación. ¿Y cuándo es necesario abordar esta parte de prácticas sexuales? Obviamente si no hay respeto a los derechos sexuales de otras personas. O sea, podemos pensar que vamos a validar las distintas diversidades, pero acciones como pederastia obviamente no va a ser algo que vamos a considerar adecuado porque no hay un respeto a otras personas. Eso es súper importante. Las que no son consentidas o el consentimiento no es libre, que a veces también pasa. Y ojo, que a veces esto pasa mucho en prácticas muy convencionales, en parejas heterosexuales, que hay como cierta presión, sobre todo de hombres a mujeres, y la libertad hasta ahí nomás, como esta presión de, si no tenemos actividad sexual, después anda más mañoso el otro día y es culpa de eso. Hay a veces unas presiones más y que no estarían bien. Evaluar y orientar de los riesgos de alguna práctica, de ser pertinente, por supuesto depende en qué estemos trabajando, de qué es la consulta, y cuando es una forma restringida de obtener placer y la persona quiere ampliar el repertorio erótico. Por ejemplo, si alguien tiene una excitación muy específica con algo, que era lo que antes eran llamados parafilias, pero se puede pensar que son diversidad de deseo, y puede estar bien una persona con eso, pero decir, mira, esto de tener tan restringido mi repertorio erótico, o sea, poder hacer tan pocas cosas, me gustaría variar, me gustaría poder hacer más, y ahí sí podría ser un tema a abordar, pero eso depende de la persona. También cuando hay gran diferencia en qué prácticas se desea en una pareja, y esto genera dificultades, porque ahí puede ser necesario trabajar cómo llegan a acuerdos. Cuando quien consulta refiere querer abordar el tema, y esto último yo creo que es lo más importante en prácticas sexuales. Solo por ser poco frecuente, parecernos extraño, dar una práctica sexual, no debería ser problema. O sea, es problema cuando hace daño a la persona, a otras personas, o la persona no se está sintiendo cómoda. Ahí vamos a trabajar. Si no, es solo algo diferente. Y vámonos a otro concepto. Este concepto, esta palabra me da trabalenguas, pero es súper importante en salud mental. ¿Por qué? Este concepto de amatonormatividad es la asunción de que cualquier persona está mejor en una relación de pareja exclusiva, romántica y de largo recorrido, y que todas las personas buscan esto. Como hay lugares que incluso se ve como, parte de la salud mental que la persona tenga este tipo de vínculo. Es dañino porque estructura un contexto social y legal asumiendo que estas son las normas, y discriminatoria para, por ejemplo, las personas asexuales que no tienen interés en actividad sexual con otras personas, y las que tienen otro tipo de relaciones que se salen de esta norma. Entonces, acá es súper importante validar los diversos modos de vincularse, incluyendo no monogamias, y destacar esta idea de que un signo de salud mental o madurez tener cierto tipo de vínculo sexoafectivo. Acá la invitación sería más bien a evaluar los vínculos por su calidad más que por su forma. ¿Hay acuerdos y son respetados? ¿Cómo es la comunicación? ¿Hay acciones de cuidado? ¿Hay inequidad de género u otras? ¿Hay temas de pareja necesarios de abordar? ¿Podrían beneficiarse de terapia de pareja? ¿Hay violencia? Etcétera. De pareja o de parejas o de vínculos si fueran más personas. Como eso sí podemos evaluar. ¿Estos vínculos que tiene esta persona están haciendo bien o hay algo ahí conflictivo? Más allá de que sea una relación abierta, una relación cerrada, sea una persona poliamorosa, tenga relaciones con más quizás de amigos con ventaja, etc.
o base su vínculo afectivo en amistades. Y si nos vamos ya al tema del deseo sexual, que este lo voy a tomar con un poco más de profundidad, porque como decía, son 1000 temas, pero este en salud mental tiene muchos cruces importantes. Primero que hay variabilidad en los niveles de deseo entre personas e incluso en la misma persona a través de su vida, en distintos periodos, y esto es normal, es como parte de la diversidad humana. No hay mayor deseo en los hombres de causa biológica, pensando en hombres heterosexuales y género, pero sí una socialización que hace creer que debería ser así y suelen expresarlo más. Y suelen hasta a veces iniciar actividad sexual sin desearlo más que mujeres por esta deshabilidad social. Entonces, ojo con que no es algo biológico, pero sí la expresión del deseo la podemos ver diferente. Y un deseo sexual muy alto, una conducta sexual muy frecuente, se considera problema solo si interfiere con la vida de la persona. Por ejemplo, está faltando el trabajo, está teniendo problemas con otros compromisos, no teniendo otras actividades, etc. Y acá, más que problematizar el tema sexual, esto suele ser como síntoma de algo más, como las adicciones, etc. ¿Qué está llevando a esta persona a buscar tanta actividad sexual? Y ver qué dificultades hay subyacentes. Puede haber, por ejemplo, ansiedad, un ánimo depresivo, y que sea una manera de buscar sentirse mejor, para no quedarse en el síntoma y en la idea de que entonces hay que regular la conducta. No, hay que ver la causa de esa conducta y trabajarla. Y la sexualidad, como les decía, es una orientación sexual caracterizada por una baja atracción sexual a otras personas. Y es un espectro, hay gente que son como gris sexuales, como que tienen deseo pero no mucho, y es difícil de definir, especialmente para quienes no la experimentan. Porque ¿cómo explicamos que es algo que no está? Lo que sí es importante acá es diferenciar una sexualidad y un bajo deseo sexual, porque es un tema que va a pasar en salud mental. El deseo sexual hipoactivo requiere un malestar significativo. O sea, si la persona no tiene interés sexual y no le molesta, eso no es problema. Ojo que pasa así con todas las disfunciones sexuales. En todas las clasificaciones va a requerir malestar significativo de la persona. La sexualidad no, la persona se siente bien con el no deseo. Podría sentirse mal por el contexto social, por la inadecuación social, por no sentirse aceptada, etc. Pero no por no desear. La falta de atracción no significa necesariamente reducción de deseos sexuales. O sea, hay personas que también pueden no tener atracción hacia otras personas, pero tener deseo, por ejemplo, de autoerotismo, algunas personas sexuales. Y la mayoría de los individuos diagnosticados con deseo sexual hipoactivo han experimentado algún deseo sexual, mientras que la mayoría de los asexuales en general es a través de toda la vida. Pero esto puede variar. Y en realidad, diferenciar una sexualidad y un bajo deseo sexual, uno podría acompañar a la persona, pero la única que va a decir, sabes que sí, esto lo siento como una orientación sexual, es algo que me pasa, o hay algo bloqueado y que tengo que trabajar, es la persona. O sea, esto no es algo que podríamos diagnosticar de afuera. Y acá una diapo con muchas cosas, pero es para que miremos el deseo sexual, que tiene muchos, muchos elementos. Y esto es muy importante cuando evaluamos una baja deseo sexual, porque la cantidad de causas son muchas y además es muy frecuente que tengamos más de uno de estos elementos. Entonces tenemos socioculturales, como cultura en torno al cuerpo y el placer, los roles de género, educación sexual, voz y vida, la situación socioeconómica, porque como hay fluir en cómo se vive, tiempo, la presión por deuda, etcétera, efecto de discriminación, factores biológicos, la salud en general, hormonales, presencia de enfermedades, uso de algunos medicamentos, incluyendo antidepresivos, y también anticonceptivos hormonales, que eso hay más medicamentos, pero eso es importante porque son de uso frecuente, uso de algunas drogas, la evidencia personal, antecedentes de abuso, otras violencias sexuales, estado de salud mental, estrés, etcétera, y de pareja. ¿Cuánto lleva esta pareja o vínculo? En general, al inicio de las relaciones es mucho más alto el deseo y suele ir bajando con el tiempo. ¿Cómo está la pareja en otros ámbitos? Las inequidades de género, que a veces son súper relevantes en parejas heterosexuales, sobre todo cuando hay hijos. Y disfunciones sexuales de la pareja y otros. ¿Ven que todos tienen otros? Pueden haber muchos elementos. Y una manera como interesante de mirar el deseo sexual es pensar en este control dual del interés y la respuesta sexual. Que tenemos que la respuesta sexual de este deseo va a tener que ver con procesos que haya fuerzas inhibitorias que estén bajando y fuerzas excitatorias que suben. Entonces, cuando alguien le ha bajado, por ejemplo, el deseo, el interés sexual, podemos pensar, ¿qué está inhibiendo? Por ejemplo, algún factor hormonal,
o estrés, o un síndrome depresivo, etcétera, conflicto de pareja, o quizás qué ha pasado con el estímulo, también tal vez no hay buen estímulo, o ambas cosas, y podemos tener muchos elementos en cada lugar. Y este también es un punto súper importante, que la inhibición del interés sexual puede ser una respuesta adaptativa saludable a una relación angustiante o circunstancias de la vida. Porque a veces hay personas que están llevándose mal en pareja y piensan que igual tendrían que tener deseo, o sobre todo en hombres, pues todos los duelos de género, están, no sé, un proceso de duelo reciente de alguien cercano y es como, está bien que no haya deseo, pero es esta idea de que los hombres tienen que tener ganas, etc. Entonces es bueno evaluar, porque a veces es muy normal, esperable y circunstancial al contexto. Y esto es importante también, depresión y sexualidad. Por eso, dada la prevalencia que hay en Chile en salud mental, este es uno de los temas como que siento que hay que profundizar un poco más. Entre el 50 y el 70% de las personas con depresión experimentan disfunción sexual. Altísimo. O sea, si no estamos pesquisando esto, atendiendo a alguien con depresión, nos está faltando un punto importante. En algunos casos, la propia disfunción sexual puede conducir a la depresión. O sea, podría ser que mantenían el tiempo sin tratamiento, sin evaluar, y la disfunción sexual más frecuente en un síndrome depresivo es el bajo deseo sexual. Y con menos frecuencia las zonas de la excitación, el orgasmo o la eyaculación. Ojo que acá lo que yo he visto también, sobre todo en hombres cisgénero, es que a veces el síntoma en el que consultan en una depresión es la baja erección. Y la baja erección uno empieza a indagar y es una baja erección en un contexto de bajo deseo. Y el bajo deseo en un contexto de ánimo depresivo. Pero no siempre consultan por los otros síntomas y las otras cosas del ánimo depresivo. Así que siempre en dificultades de erección y de deseo y de excitación hay que indagar si hay más síntomas depresivos, porque puede ser. Y a veces, sobre todo los hombres que consultan poco en salud mental, quizás lo único que les hace decir algo no está bien es la falta de erección o de deseo. También pasan mujeres en todo caso, pero es más frecuente y en personas no binarias, etc. ¿El tratamiento adecuado de la depresión puede mejorar el funcionamiento sexual en algunos pacientes? También, a veces simplemente es parte de la depresión, vas a mejorar por eso, pero no siempre. Y también se ha identificado disfunción sexual inducida por antidepresivos y es una de las principales causas de falta de adherencia y uno de los efectos menos informados, porque no hablamos de estos temas en consulta. Y entre los pacientes que experimentan disfunción con los fármacos, este es un estudio chico que se hizo, pero pareció interesante, que mostraba que el 50% dijo que nunca con poca frecuencia discutieron el tema con su médico. Entonces las personas no lo van a decir de manera como espontánea y además puede que por eso discontinúen tratamiento. Así que es súper importante monitorear activamente la función sexual cuando se indican fármacos que pueden afectarla. Y acá tenemos para que veamos cuáles son. Los IRS son los que tienen un riesgo más alto, varía según estudio, obviamente no es el 100%, pero son riesgos altos. También los duales, como duloxetina, fluoxetina, algunos tienen menos. Si se dan cuenta, hay unos con un riesgo bien bajo, como la magomelatina, el bupropión, incluso comparable a placebo, para viendo también qué opciones tenemos de cambio si es que este es un problema. Y entonces vamos a tener que en una depresión los síntomas depresivos pueden generar sobre todo bajo deseo sexual y la farmacoterapia afectar la sexualidad. Y acá tenemos de farmacoterapia bajo deseo sexual y otro muy frecuente es la dificultad para llegar al orgasmo. Tanto que a veces podemos ver en personas con pene como que no eyaculan y en personas con clítoris que no llegan al orgasmo o les cuesta mucho más. Es decir, no, antes me era fácil y ahora necesito mucho estímulo, me demoro, y pueden ser perfectamente los fármacos. ¿Y cómo hacemos con esta disfunción sexual inducida por antidepresivos? Si estamos dando un medicamento que está produciendo esto, hay que hacerse cargo. Hacer siempre preguntas dirigidas para pesquisarlo. O sea, eso es lo primero, vamos a tener que preguntar. El origen de la dificultad está asociado al inicio de la farmacoterapia. Esto también es importante preguntarse, porque podría ser que haya una disfunción sexual, pero que venía de antes y ni siquiera variado con la farmacoterapia. O incluso, como les decía, a veces cuando la causa es la depresión, hay personas que la disfunción sexual les mejora con el antidepresivo y no hacen el efecto secundario. Así que hay que ir a evaluar caso a caso. Y el manejo es individualizado. Siempre evaluar también otras causas posibles del problema y considerar la multifactorialidad. Quizás, no sé, fue un efecto y se sumó el del antidepresivo, pero había otros temas, había temas de pareja, o había temas de estrés, etcétera, para que miremos bien.
Educar sobre el tema y evaluar las opciones de riesgo-beneficio de las posibles intervenciones. Claro, cómo nos está sirviendo el fármaco, cuál es el efecto de este efecto secundario, y un acuerdo en conjunto con la persona. Yo creo que esto es súper importante, como trabajar en equipo. Si no, no vamos a tener adherencia tampoco, y no vamos a estar respetando como la autonomía de la persona. En algunas ocasiones puede bastar saber que se trata el fármaco, sobre todo si es tiempo limitado. Se dicen, bueno, sí, sabes que me ha hecho súper bien el medicamento, estoy mejor, y si esto va a ser unos meses más, no importa. Después cuando lo saque vuelvo a tener esto. Pasa. Y se siente tranquila. O a veces no es un problema, o sea que sí me bajó el deseo, pero ahora estoy sin pareja y no me importa. Puede pasar incluso. O sí, pero el beneficio del tratamiento vale más la pena y prefiero no cambiarlo. O no, pueden pasar, pero en otros casos la dificultad sexual tiene un efecto muy importante y es fundamental resolverla. Y puede que esa persona, si no lo resolvemos, simplemente dejar los fármacos y dejar el tratamiento. Se puede hacer un eventual cambio de dosis y o farmacoterapia. Hay personas que al bajar un poco la dosis, siempre por supuesto manteniendo rangos terapéuticos, podría servir cambiar a otra farmacoterapia, añadir otro fármaco, por ejemplo, bupropión en bajo deseo. Tampoco es tan fuerte la evidencia, pero se podría probar, y sildenafil en disfunción eréctil, como para contrarrestar. También se puede cambiar otro fármaco. Si hay dificultad para llegar al orgasmo, evaluar posibilidad de uso de mayor estimulación, estímulos más directos. Por ejemplo, podemos usar uso de vibradores u otros estímulos que quizás hagan que se logre el orgasmo a pesar del fármaco. Y abordar otros elementos que pueden afectar, como ya sabemos que el deseo tiene muchos elementos, por ejemplo, quizás hay cosas que abordar en psicoterapia, en terapia sexual o terapia de pareja, además. Entonces hay que ir caso a caso viendo cuál es la dificultad y si realmente son los antidepresivos o no, o son solo una parte del problema. Y otro tema, este tema es menos, esto tomé depresión por lo frecuente y estos otros dos temas que voy a tomar ahora, chiquititos, sexualidad y TDA, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, los tomo porque también lo van a ver, están dentro de este curso, pero este cruza con sexualidad porque es de los temas muy poco abordados y al parecer la frecuencia en Chile no es menor y hay muchas personas adultas no diagnosticadas o que de niñas fueron diagnosticadas y después dijeron no, y por la adultez como ya se pasó, y una de las áreas que afecta es la sexualidad. Hay mayor deseo sexual en general, hay más masturbación y más prevalencia de disfunciones sexuales que en la población general. Entonces, tenemos más prevalencia en la consulta por sexualidad, va a haber más frecuencia de personas con déficit atencional. La masturbación o la actividad sexual pueden ser estrategias de afrontamiento para liberar tensión, regular emociones y afrontar situaciones. Y la excitación sexual puede aumentar la función dopaminérgica y disminuir los síntomas. Entonces, se podría estar usando la actividad sexual para esto. Por eso les decía, por ejemplo, cuando está viendo mucha actividad sexual, quizás también, aparte de, no sé, síntomas depresivos, puede estar tratando, sobre todo pasa más con masturbación, como una manera de sentirse mejor ante los estrés, el estrés de la vida. La menor satisfacción sexual podría explicarse por las dificultades específicas para procesar señales durante las relaciones sexuales. Decidir qué hacer o no, si es apropiado, la sensibilidad física, puede haber temas de procesamiento sensorial, las diferencias de deseo, son personas que suelen tener un deseo un poco más alto, entonces puede que la pareja tenga menos. Y esta otra es súper importante, la distracción con los pensamientos durante las relaciones sexuales y que se asocia a una menor satisfacción sexual. Hay personas que se distraen en la actividad sexual por distintas cosas. Y uno pregunta y a veces no, me distraigo porque y a veces hay temas de que se recuerdan historias de abuso, o hay trauma, o culpa, que requerirían terapia, pero a veces no, me distraigo con cualquier cosa. Me acuerdo de la lista del supermercado, pasó una mosca, miré el techo, un ruido chiquito. Y ahí una primera pregunta es, ¿y esto te pasa en otras partes? ¿En otros momentos de la vida? Y sí, en realidad me pasa siempre, pero en el trabajo tengo mis estrategias. Entonces, podría esta distractibilidad hacer que se pierda a veces la excitación, ya sea la lubricación vaginal o la erección, que puede llegar al orgasmo, podría haber hasta pérdidas de erección, y esa misma pérdida de erección, el miedo a perder la erección, aumentar como que se pierde por el miedo y hacer un círculo vicioso ahí. Entonces, es bien importante, y si tienen personas con TDA, como hay más prevalencia de disfunciones sexuales, con mayor razón, hay que evaluar la función sexual. Y si alguien consulta por temas de sexualidad, es uno de los temas que deberíamos hablar, o sea, para los dos lados. Y también puede haber dificultades por sus síntomas en encontrar pareja. Entonces también puede afectar por ese lado.
Y otro tema es el autismo y sexualidad. También hay mucho que se va a afectar acá. Y acá es interesante saber que en los últimos años había muchos cambios en cómo se está mirando el autismo. La mayoría de las personas autistas desean tener relaciones románticas y o sexuales. Estudios más antiguos van a decir que hay poco interés, pero en general fue preguntando a padres, madres, cuidadores, no a las personas mismas. Pero hay otras dificultades. Por ejemplo, para encontrar pareja social, las dificultades en la comunicación. A todo esto que puede haber dificultades sociales. Más riesgo de ser víctimas de violencia sexual. Mayor frecuencia de orientaciones sexuales no heterosexuales y identidades de género no cisgénero. Eso también está ampliamente estudiado. Hay más diversidad sexual. Entonces podemos tener una persona que además vamos a tener acá cruce de situaciones que por cómo es la sociedad generan discriminación. Y puede haber dificultades asociadas a la integración sensorial, a la receptividad de estímulos. Por ejemplo, algunos estímulos pueden ser molestos, incómodos o muy sensibles a los olores. Por ejemplo, la pareja tiene que estar siempre recién bañada, etc. Y es bueno evaluar si hay eso y ver cómo se va acomodando y haciendo las adaptaciones necesarias. La parte sensorial puede afectar mucho la parte erótica. Entonces, tenemos varios puntos con los cuales es relevante en personas autistas evaluar siempre el tema sexualidad. Y vamos a ir como, la hice cortita para que hubiera tiempo para preguntas, pero unos puntos como fundamentales en todas las atenciones de salud mental. Como decía, hay mucho tema, pero quise centrarme en esos específicos y en cosas generales. Primero, no suponer nunca identidad de género, orientación sexual. O sea, la persona que tenemos al frente le teníamos que preguntar qué pronombre te gusta, por ejemplo. Ese nombre que está en la ficha te identifica, tu nombre social es otro. Y con qué pronombre te gusta ser llamada. La orientación sexual tampoco suponer tipo de prácticas sexuales, o sea, qué cosa está haciendo. Eso quizás no siempre vamos a necesitarlo en salud mental, pero si estamos, por ejemplo, evaluando riesgo de ITS o tema de riesgo de embarazo, por ejemplo, vamos a usar algún fármaco teratogénico, etc. Las formas de vinculación, esto de tiene pareja monógama, no monógama, tiene una relación abierta, etc. Hay todo un mundo ahí de orientaciones relacionales de formas diversas. Entonces, y acá una propuesta es realizar preguntas que no supongan ni heterosexualidad ni monogamia. Por ejemplo, ¿tienes alguna pareja, vínculo o vínculos actualmente? Le ponemos el plural. Igual es bueno acomodar a la manera que les acomode preguntar a cada uno. Incorporar siempre evaluación de aspectos eróticos en salud mental. Si ya vimos algunas situaciones, pero en cualquier consulta de salud mental deberíamos evaluar por la frecuencia de dificultades sexuales cuando hay un tema de salud mental. Y puede ser parte de la sintomatología, nos puede servir. Alguna forma de preguntar. Esto también depende del contexto, porque a veces dicen, es que no sé cómo preguntar. Yo creo que esto tenemos que perderle el miedo, así como hay que perderle el miedo a preguntar por ideación suicida, hay que perder el miedo a preguntar de sexualidad. Algunas formas. Dentro de la evaluación integral es importante considerar la sexualidad. ¿Has tenido alguna dificultad en esa área, ya sea deseo, para el placer, dolor u otra? El ánimo bajo que has tenido, ¿piensas que está afectado también la sexualidad? Por ejemplo, en caso de una depresión. ¿Has notado cambios en tu deseo sexual? La dificultad para concentrarte la sientes también en la actividad sexual, por ejemplo, una persona con déficit atencional. ¿Tiene alguna dificultad o duda sobre tu sexualidad que quieras que conversemos? También lo podemos hacer así abierta, puede ser ahora o en un próximo control, etc. Como abrir la puerta, siempre hay que decir que si la persona no quiere contestar está todo bien, pero que sepa que puede y que hay ir creando ese espacio. Validar los derechos sexuales. Deseo de vivir aspectos eróticos y vinculares de la sexualidad para todas las personas, incluyendo quienes tienen problemas psiquiátricos más graves. Porque acá también es otro tremendo tema de que a veces como, si está tan mal de estos temas, entonces la sexualidad no es tema y no se hacen cargo de los efectos secundarios de fármacos o de las necesidades de la persona en esta área. O sea, si alguien es capaz de consentir, va a ser capaz de vivir de alguna manera aspecto erótico. O quizás algunas personas en otras situaciones puede ser incluso el autoerotismo, pero tener la privacidad para eso, por ejemplo. No suponer falta de interés sexual solo por la edad. No, si ya tiene 80 años, entonces da lo mismo. No, preguntemos. Problemas de salud o etcétera. Nunca supongamos que hay falta de interés. Preguntemos. Puedo no haber, es verdad, pero eso no tiene que decir la persona. Considerar la inequidad de género al interior de la pareja en contextos heterosexuales. Lamentablemente, yo siento que es una de las cosas no tan visibilizadas aún, esa inequidad de género. Se ve más como lo social y esto a veces va a afectar la salud mental y la salud sexual.
Porque ¿qué pasa con toda la sobrecarga, con la sobrecarga de carga mental, de carga emocional, etcétera, que tienen muchas mujeres? Incluir una mirada de contexto sociocultural. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el contexto y todas las opresiones de la persona? Yo creo que eso es fundamental. O sea, también está en un contexto. Considerar también los aspectos biológicos que pueden estar afectando la sexualidad. O sea, no nos olvidemos que esta es una consulta que es salud mental, que es una persona y hay un cuerpo y hay procesos biológicos que pueden estar afectando. Trabajar nuestros propios prejuicios en relación a estos temas. Lamentablemente la educación sexual es muy mala, y incluso en las carreras de salud. Entonces, entender que quizás tenemos una mala base y hay que seguir aprendiendo y mirando, y además el mundo está cambiando muy rápido en estos temas. Les va a pasar que van a llegar consultas que uno dice, uy, aparecen cosas nuevas con frecuencia. Consultar por cambio la respuesta sexual en controles, luego indicar fármacos que pudieran afectarla. O sea, si indicamos un fármaco que puede afectar la respuesta sexual, hay que preguntar en el control sí o sí. ¿Ha notado cambio en esta área y todo? Para pesquisar. Aunque no sepamos del tema, nos parezca extraño, porque nos pueden decir algo, no sé, alguna etiqueta, categoría de diversidad o otra consulta que no sepamos, validamos la preocupación. Mire, quizás no sé este tema, si es una etiqueta, cuéntame, o si es un síntoma o algo, voy a averiguar, etc. Si lo que cuentan no nos cuadra entre lo que sabemos, cuestionar lo que sabemos y no la persona y su experiencia. Esto también es súper importante. Hay temas en los que todavía falta estudio, sobre todo, por ejemplo, en temas de dolor en penetración vaginal, etc. Entonces, más bien pensar, si no sé qué es, o yo no sé, o no se ha investigado, averigüemos. Y hacernos cargo de las dificultades sexuales que pueden aparecer. Si no podemos abordarlas, podemos estudiar el tema, conversar con colegas, ver el abordaje con otros miembros de un equipo tratante, derivar, etc. Sabemos que en la parte pública y todo no hay en este momento sistema de derivación y puede que no sea tanto lo que podamos hacer, pero al menos intentar lo máximo posible en el contexto que estemos. O sea, y aunque sea decir quizá, bueno, no tengo dónde derivar, pero no invalidar el problema porque no tengo red o porque yo no sé. Y ahí estaría, dudas, consultas, les dejo ahí mis datos también, las de la ETSEX, y contarles que estamos ya en inscripciones para el diplomado por si a alguien le interesa. También les dejo ahí el dato. Y estamos abiertos a unos minutitos de preguntas. Sí, por supuesto. Primero que todo, dar muchas, muchas, muchas gracias por su presentación. Tal como lo habíamos conversado previamente al organizar esta clase, es un tema que se aborda poco. Ya se aborda poco en las mallas de la formación de psiquiatra y ya mucho menos en lo que es pregrado y de las personas recién salidas del egreso. Tenemos varias preguntitas. Y felicitaciones de paso de que la presentación está súper buena. Tengo una pregunta larga de David Pérez que dice así: ¿cuál es el impacto de ver pornografía en niños y adolescentes? ¿Es recomendable hablarlo con este grupo, asumiendo que algunos ya consumen este tipo de material? ¿Cómo se trata la adicción a la pornografía? ¿Qué efectos negativos tiene ver pornografía a nivel cognitivo y cerebral en niños, adolescentes y adultos? ¿Puede ser considerada una práctica normal en adultos? Y si tiene bibliografía que pueda recomendar donde se aborden los temas antes planteados, se lo agradecería mucho. Tremendo tema la pornografía. Mm. Lamentablemente, con el acceso actual a la tecnología, que tiene cosas muy buenas, pero hay acceso a pornografía, queramos o no. Y desde ahí, ante la primera pregunta, claramente, mejor hablar del tema. El mayor impacto y el peor impacto vamos a tenerlo si hay acceso a pornografía sin educación sexual que muestre otras cosas. Así que yo creo que la mejor manera de proteger es una buena educación sexual y hablar de los temas. Más que prohibir, más que nada, hablar. Y también contar cosas, por ejemplo, yo cuando ya trabajo, por ejemplo, curso gente más grande en la universidad, ahí también cuando estoy trabajando en persona adulta, la pornografía en sí no es mala. Podríamos también ver qué pornografía, qué relatos tiene, porque tampoco está para meterla todo en lo mismo, está por un tremendo tema, pero también entender que algo básico, la pornografía es ciencia ficción y no es documental. ¿Por qué digo eso? Porque no podemos pretender que sea un espacio que enseña. Es como pensar que, no sé, vemos películas policiales estadounidenses y esa es la vida de un policía en Chile. O sea, no son realidad. Muy importante eso y enseñar otras cosas. En personas adultas el uso de pornografía en sí no debería ser problema. Conmigo hay un tema de también que uno puede ir más de cómo es la industria pornográfica, qué relatos tiene,
Pero hay pornografía más alternativa que, por ejemplo, no está muy asociada a violencia, hay todo un mundo. Y la adicción a la pornografía, más que la pornografía en sí, como decía, como la adicción al sexo y todo, el tema es qué cosa emocional está tapando esa persona con la pornografía. Más que detenerse en que el problema es la pornografía, el problema es lo que está de base. Normalmente vamos a encontrar algo de base y es muy frecuente, sobre todo en los hombres, como no hay mucha vinculación a veces con lo emocional ni nada, es más frecuente que cuando no se sienten bien acudan a algo. Alcohol, trabajo, ejercicio, pornografía, etc. Entonces, no nos quedemos como en el síntoma, sino que vamos a la causa. Material, en este momento no se me ocurre, pero podría avisar después. Hasta ahora no es mi mejor hora mentalmente, pero hay cosas. Y sí, como entonces, yo recomiendo hablar de pornografía con adolescentes y con personas adultas. Con personas adultas el problema sería básicamente si eso se convierte en una actitud problemática de no dejar tiempo para otras cosas y todo, pero normalmente de nuevo el problema no es la sustancia o la cosa de la que la persona se adicta, por lo menos yo lo veo así, sino que qué lo lleva a esta relación problemática en que no está bien. Así que evaluar salud mental de fondo siempre. Y cuando empezó esta adicción, ¿qué estaba la persona que hay emocional? Eso. Y más que prohibir, educar. Educar de todas maneras. No sé si contesté todas las preguntas o había más. Las contesto todas, al menos de esa pregunta. De esa. Y de hecho, de paso, respondió otra pregunta que también había en torno al tema de la adicción a la pornografía. Y en ese sentido, yendo de la mano, ¿cómo sería el manejo, a lo menos como a modo bien general, de una persona que consulta por dicho tema o que es traída por otra persona debido a esa consulta? Ah, ya, sí. De consumo de pornografía. Ujú. Claro, eso, evaluar muy bien salud mental y evaluar qué está llevándola, qué está tapando con eso. Probablemente vamos a encontrar, puede haber algún trastorno estrés postraumático, síntomas ansiosos, depresivos, etc. Evaluar también déficit atencional, porque hay más riesgo de adicciones a todo tipo de cosas. Entonces, una muy buena historia para ver qué Ujú. está pasando. Súper. Y yendo de la mano con el déficit atencional, aprovechamos de hacer la pregunta de Franco Barrios, que dice así: primero que todo, agradezco su presentación, muy completa y precisa. La sexualidad es poco abordada y debería tener más espacio. Sobre sexualidad y trastorno de déficit atencional, ¿sabes si hay una asociación entre tratamiento farmacológico de déficit atencional y resolución, disminución de la disatisfacción sexual? Y quería sumarlo con cómo, qué estrategias se pueden abordar a las problemáticas asociadas como al trastorno y los problemas de sexualidad. Acá a nivel de los fármacos más de la línea como los psicoestimulantes, metilfenidato, el Samexit también, no están muy asociados a disfunción sexual. En general no producen efecto. Incluso hay algunos estudios, pero en un par de casos, no es algo, no tiene evidencia suficiente, pero hay líneas que hasta pensaban que podría mejorar un poco la función sexual, pero eso no está probado, así que no lo diría, pero no, la tamoxetina que también se usa, esa sí puede afectar el deseo, y a veces hay comorbilidades y hay también depresión, y si están usando antidepresivos, sí. ¿Qué estrategias usar ahí? Bueno, estrategia, evaluar qué está pasando en la respuesta sexual. Por ejemplo, si hay ansiedad, educar para que se conozca el cuerpo, para conocer la respuesta sexual, las dudas. Y lo otro es como estrategia, es empezar a buscar estrategias para volver cuando hay distracción. Porque van a pasar las distracciones y aprender que pueden pasar. Y una manera de volver es volver a los estímulos físicos. Irse de como porque es el pensamiento el que está dando mucha vuelta. Entonces ir al cuerpo. Por ejemplo, cuando se distrae la actividad sexual, ya, centrarse en qué le agrada ese momento, porque te puede ser besar, tocar a otra persona, oler, irse al cuerpo. Y todo lo que sea entrenamiento y trabajo con alguna actividad que lleve a tener más conciencia corporal y trabajar más los sentidos también puede ayudar en personas con déficit atencional. Pero la verdad es que hay que irlo viendo caso a caso pero se pueden trabajar cosas, de todas maneras. Y ver también si hay temas sensoriales, porque puede haber también temas de integración sensorial, tanto como de estímulos que se sientan más fuertes o más, ¿cómo se llama?
o más suaves. Entonces, como evaluar cuál es la dificultad específica de la persona y desde ahí ir abordando estrategias con las herramientas de la persona las que se pueden ir teniendo. Perfecto. Aprovechamos de juntar dos preguntas en torno a farmacología que dicen así. Una es de Sara Costa, que pregunta cada cuánto tiempo se puede ir controlando el efecto de los fármacos frente al deseo sexual. Y la otra es, en contexto de un paciente que está sufriendo disfunción sexual por tratamiento con inhibidor de recaptura de serotonina, si existiría alguna indicación perentoria para reemplazarlos por bupropión y en qué momento debería hacerse, y si el bupropión sería el fármaco de elección de reemplazo en contexto de APS. Son buenas preguntas y no tienen respuestas tan precisas. Como que no hay como guía clínica de qué se hace específicamente con cada caso. Pero de cuándo preguntar, yo preguntaría en el primer control y cada vez que tengamos cambios en algunos efectos o cambios de dosis. Por lo menos eso. Y quizás incluso están todos los controles, cuando, así como preguntamos por sueño, por apetito, como de las preguntas básicas. Pero por lo menos en el primer control al inicio, al inicio tener una idea basal de cómo está la sexualidad, primer control y cada vez que haya cambios o ajustes de dosis. Eso, en cuanto a qué elegir, acá hay un tema perentorio, es si para la persona es muy importante. Ese es el punto. Acá el nivel de como, si la persona dice, sabes que esto para mí el tema sexual es muy importante, hay que hacer algo. A veces se puede agregar bupropión. El tema de cuando uno, que el bupropión a veces no necesariamente tiene como para cambiarlo tan buen efecto antidepresivo como los ISOS. Entonces hay que evaluar riesgo-beneficio de cada acción. Y eso lo podemos ir ajustando con la persona. Caso a caso, la gomelatina. Igual hay otros fármacos, pero tenemos que ver con la persona, con las dosis, y no es como que haya como algo preciso. Pero claramente si una persona dice, no, esto también es súper importante y me da lo mismo lo que pasa, voy a dejar igual los fármacos, de todas maneras yo diría que ahí es perentorio quizás cambiarlo. O buscar otras estrategias. Por ejemplo, también si hemos usado fármacos nomás, pero no está muy bien las otras cosas no farmacológicas, potenciarlas al máximo. Me acordé otra cosa en déficit atencional, que agregaría que puede ayudar bastante, que ayuda a la concentración, es en la actividad física. Y que ayuda a la concentración en general y también va a poder ayudar a la actividad sexual. Eso. Y claro, ¿qué hacer? Entonces veanlo caso a caso con la persona y con los recursos farmacológicos disponibles. Pero también es importante, y también la gravedad de los síntomas depresivos, si es que bajamos dosis o cambiamos. Entonces... Bien. Nos quedan solamente dos preguntitas. La primera más o menos ya la respondió con una de las preguntas, que es cómo abordar el tema de sexualidad en menores de edad, sobre todo en adolescentes 14-15 años. Que ahí también es importante hablarlo. En Chile, sobre 14 años de edad, consentimiento sexual, podemos dar anticonceptivos sin preguntarle a los padres, etcétera, para que sepan. Entonces, se puede hablar, yo creo que es preguntar nomás, abrir el tema y decirle, ¿tienes alguna duda en los temas de sexualidad? ¿Te gustaría conversar algo? Y si somos un tratante que va siguiendo, quizás no va a ser en esa consulta, pero puede ser una próxima. Y no ser punitivos. Si hay conductas que no son las mejores en cuanto a autocuidado, etcétera, más que ir a decir, oye, pero ¿cómo no haces esto? Preguntar, bueno, ¿y qué pasa que no quieres usar condón? ¿O qué te ha dificultado esto? Para acompañar. Porque si no, un adolescente no vamos a hacer nada que sirva. Entonces, abrir la puerta. No exigir ni nada, abrir la puerta. Si quieres hablar de este tema, estoy disponible. Si tienes dudas, si quieres comentar. Eso yo creo que es una buena estrategia en consulta. Y para finalizar, y como última pregunta, de Camila Maulén, dice así: ¿cómo se podría profundizar estos temas muy importantes que no se nos han enseñado en pregrado para poder atender estos temas como médico general en consulta de salud mental? Entre paréntesis, más allá del diplomado. Estudiar en las distintas instancias que sean posibles. Como digo, no solo el diplomado, sino que cursos como este. Nosotros en la TSEC también subimos bastante, tenemos una parte de recursos que subimos material que está libre. Ahí hay una guía que es de counseling en sexualidad, que no es tan nueva, pero es bastante buena y es española, que tiene como cosas básicas como para los temas de disfunciones. Y tenemos otras cosas también de educación. Las que están ahí son cosas que están libres, como no tienen derecho a autor, por eso las pudimos subir sin problema. Pero esa guía yo creo que es bien buena para leer
Entonces leer, buscar información, investigar, también a veces hay papers y hay como recomendaciones de revisiones sistemáticas que se hacen de un tema. El problema es que a veces son muy biomédicas, ¿eh? Y están a veces medio separados los biomédicos, lo más, pero ir tomando, trabajar en equipo también. Cuando, por ejemplo, irse capacitando, si se trabaja en APS, cosas que podemos a veces trabajar, es los casos, por ejemplo, quien es médico también, trabajar médicas con psicólogos y poder conversando, entonces eso, estudiar, que puede ser por cursos más formales, pero también buscar información. Esa guía yo la encuentro buena para partir, también se pueden buscar algunas revisiones de guías, pero no hay como así, como dije, como un libro perfecto ni nada. Y lo otro es escuchar a las personas. Se aprende mucho así, escuchando y viendo la experiencia, validando y viendo qué se puede hacer en cada caso y ir adecuando a los recursos que tenemos. Y yo creo que también es importante empezar a exigir que se hagan capacitación en estos temas porque son temas importantes de salud. Ya, doctora. Con esa pregunta concluimos esta presentación. Nuevamente agradecerle por su disposición y el abordar estos temas de alta relevancia que no siempre se abordan en la, Sí. en la educación formal. Sí, gracias por incluir el tema y espero que les haya servido porque eran 1000 cosas y tratando de hacer algo que igual fuera útil, que te quedaran con algunas herramientas. Y perderle el miedo, por último, si alguien abre en el tema y no saben, es mejor decir a alguien no sé, pero voy a averiguar y pregunten con colegas y tratemos como de empezar a validar las dificultades y que las personas puedan hablar. Ya, súper. Muchísimas gracias Gracias. y hasta luego. De luego. Ya. Y con eso damos por finalizada la sesión del día de hoy. Como siempre, todas las preguntas que hayan quedado pendientes se van a mandar a los docentes respectivos y nos vemos el sábado. Hasta pronto.